tardes a todos, bienvenidos a Agroconsultas y a esta nueva charla online. Si bien con Agroconsultas llevamos ya realizadas varias charlas del estilo desde hace varios años, esta es la primera que realizamos destinada principalmente a audiencia uruguaya, de Uruguay, dada la temática en particular y la especialista que nos va a estar acompañando. ¿Sí? Así que para nosotros es un gusto lanzar nuestra primera charla apuntada principalmente a público de Uruguay. Dado que justamente para lo que nosotros esperamos sea mucho nuevo público, quiero contarles muy brevemente de qué se trata Agroconsultas antes de meternos de lleno en la charla. Agroconsultas es una comunidad digital, como llamamos nosotros, una plataforma que tiene como principal misión transferir conocimiento técnico y de calidad desde donde se genera, en forma de especialistas o de documentación, hacia quienes lo demandan, hacia quienes les es de utilidad para tomar mejores decisiones en su actividad diaria en el campo, ¿sí? O resolver determinadas problemáticas. Entonces, ustedes van a encontrar en la página que tienen a disposición principalmente un panel de lo que nosotros llamamos expertos, especialistas, en distintas temáticas. Y con solo estar registrados en el sitio, van a poder hacerle consultas a cualquiera de ellos y de manera gratuita. ¿Sí? Van a ver, puntualmente en el caso de Uruguay, que si entran en el menú donde dice expertos y luego van a consultas de expertos, arriba van a encontrar como unas banderitas, ¿sí? De distintos países. Ahí si hacen clic en la banderita de Uruguay, van a poder encontrar el listado de expertos que responde para cuestiones técnicas de Uruguay. Si bien eso no quita que puedan consultarle a expertos de otros países, obviamente. ¿Sí? El público de Uruguay viene creciendo hace ya bastante tiempo. Siempre nos sigue y estamos en contacto con ellos y participan de estos eventos y consultas de especialistas. Lo que no contábamos, por lo menos hasta hace unos años, no contábamos con especialistas de Uruguay. ¿Sí? Por ello, desde hace un tiempo, venimos creciendo y desarrollando Agroconsultas Uruguay de la mano de María Cersósimo y Sofía Muñoz, que son ambas ingenieras agrónomas de Uruguay, y junto al papá de María, Hugo, comenzamos a desarrollar Agroconsultas en Uruguay. Cuando digo desarrollar, ellas le están poniendo un montón de pilas desde hace un tiempo en convocar expertos de ese país, organizar charlas como la que estamos presenciando hoy, comunicar Agroconsultas a sus contactos, difundirla y demás. Mucho trabajo que vienen haciendo para poder darle forma a Agroconsultas Uruguay. Así que, como primera medida, nuestro agradecimiento a ellas, a Sofía, a María y a Hugo. Por otro lado, agradecer también, ya metiéndonos de lleno en la charla, a Valora y a Agromil, dos empresas que sponsorean y nos acompañan en esta charla puntual. Así que nuestro agradecimiento a esas empresas, Valora y Agromil. Bueno, y ahora sí, ya metiéndonos en la charla y presentando a nuestra disertante, la charla de hoy se va a titular Afinando el uso de preemergentes para invierno, ¿sí? Y para ello vamos a contar con una especialista en esa temática, que incluso la podrán encontrar en el panel de expertos del sitio, si quisieran luego hacerle consultas a través del sitio. ¿Sí? Ella es Amalia Belcheri. Amalia es ingeniera agrónoma, recibida en la Universidad de la República en Uruguay. Ella tiene un PhD en la Universidad de Queensland, Australia. Fue investigadora de INIA en la sección de malezas y actualmente es consultora y ensayista independiente en todo lo relativo a manejo de malezas. Así que, gastados estos minutos introductorios, saludo y presento a Amalia. ¿Cómo estás, Amalia? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. Bueno, agradecerte públicamente que te sumes a esta charla, pero además que ya hace un tiempo sos especialista y experta en agroconsultas y estás a disposición para responder consultas de nuestros usuarios. Así que un doble agradecimiento. Gracias a ustedes. No, por favor. Yo sin más, acá termino, solo le cuento a la audiencia que va a haber un espacio de consultas. Cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Deben dejarla por escrito. Debajo del reproductor van a encontrar un espacio de comentarios donde pueden tipear y escribir sus consultas, comentarios, desde dónde se conectan, lo que quieran escribir allí. Luego yo voy a levantar esas consultas por escrito y se las voy a transmitir a Amalia luego cuando ella termine con su disertación. Si por cuestiones de espacio no se llegara a responder todas las consultas, luego Amalia las responderá por escrito y las van a recibir, ¿sí? A su mail, que es el que van a dejar cuando hagan la consulta.
Bueno, me dejo de robar tiempo y los dejo con Amalia. Adelante, Amalia. Gracias, Ramiro. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Agroconsultas por la invitación y aprovecho también a agradecer a todos los productores, técnicos y gente que trabaja en el campo, con las aplicadoras, etcétera, que nos dejan ir a hacer los ensayos, nos los cuidan y nos dejan generar información que es muy valiosa para todos y que por suerte tengo el gusto de poder compartir hoy. Como todos saben, desde que aparecieron malezas resistentes en Uruguay, nos hemos volcado, nos tenemos que volcar, porque es lo que nos indica los países que van más adelantados con estos problemas, como herramientas químicas principales al uso de herbicidas preemergentes, porque hay mucho más resistencia a herbicidas post-emergentes. Y cuando yo empecé a trabajar en este tema, ni bien terminé de estudiar, los productores acá estaban muy acostumbrados a usar preemergentes fundamentalmente en el cultivo de maíz, como metolaclor y atracina, cuando todavía nos dejaban usar atracina, y me enfrenté al desafío de que todos me decían, no, olvídate, no van a andar. Pero bueno, yo soy fanática a muerte de los preemergentes, ya muchos de ustedes lo saben, pero no es un fanatismo arbitrario, hay razones objetivas, y quiero compartir información para tratar de usarlos lo mejor posible y que sí funcionen y den los resultados que yo logro ver en el campo cuando le damos las condiciones apropiadas. Bueno, ¿cómo armé o razoné esta charla? 4 ítems, vamos a tratar de no extenderlos demasiado. Después que la terminé me di cuenta que todos hacen a la eficiencia del uso de los herbicidas en invierno, tratar de ver qué nos está dejando la zafra de verano, a ver si necesitamos o no necesitamos realizar esos reseteos, y también porque tenemos todo fresquito de los preemergentes que usamos en verano, y eso también hace a su eficiencia en invierno. Un tema, consultas que tengo todo el tiempo, que todavía no se animan a hacer por este medio, y que estaría muy bueno que sí, como decía Ramiro, para que todos puedan ver esa información, pero me siguen preguntando el teléfono. Problemas de carry, de los preemergentes que usamos en verano, hacia estos cultivos de invierno que estamos implantando. El manejo de los barbechos, estos barbechos cada vez más cortos, y bueno, después sí meternos en qué opciones tenemos de preemergentes para los cultivos de invierno. ¿En qué nos deja la zafra de verano? Bueno, ¿qué aprendimos? Fue una zafra en donde tuvimos problemas de deficiencias hídricas, al principio sobre todo de la zafra, eso nos dio menor competitividad en los cultivos de verano. Para los preemergentes fue algo dificultoso, sabemos que necesitamos humedad, tuvimos escapes en lo que es los reseteos, sobre todo en el control de las gramíneas, donde los graminicidas necesitan un activo crecimiento mucho más que las hojas anchas y los hormonales. Y hubieron escapes de gramíneas por deficiencia de esos reseteos. Las emergencias de las especies de verano se atrasaron. Vimos comportamientos de herbicidas que ya sabíamos de la bibliografía, que se comportaron mucho mejor como preemergentes que otros ante menores precipitaciones. Bueno, los cultivos obviamente empezaron a competir más adentro del ciclo cuando se restablecieron las condiciones hídricas, y se generalizaron más especies más problemáticas nuevas, como pueden ser los problemas que hubo con Echinoclobas, entre la falla de esos reseteos y que se extendió el problema. Muchas chacras están saliendo con escapes de Echinoclobas. Por lo tanto, ¿qué esperamos para la zafra que viene? Mayor problema de Echinoclobas sin duda, por lo menos esa es mi opinión. Hemos tenido también escapes de yuyo colorado, aprendimos mucho de la tecnología Enlist, que era el primer año que la teníamos, y
Vimos cómo yuyos colorados más desarrollados se escapan al control con 2,4-D, algo que también veníamos advirtiendo. Por lo tanto, la tecnología es muy buena, pero debe usarse en su paquete completo, o sea, los preemergentes deben ir, y esos escapes también semillaron, y por lo tanto vamos a seguir teniendo esos problemas en la zafra que viene. Por lo tanto, como resumen de cómo estamos saliendo con las chacras, tuvimos baja eficiencia de reseteo, menor eficiencia de los preemergentes porque nos faltó humedad. Sí, cuando sembramos con humedad y hubo una humedad previa, vimos la importancia de esa humedad previa, como brindó igualmente cierto control para que el preemergente actuara, o sea, vimos que es tan importante la humedad previa como las lluvias post. Tuvimos más picos de emergencia, menos abundantes, pero y más adentro del cultivo, y obviamente la menor competitividad inicial del cultivo, y eso llevó a que hayan escapes y que estén saliendo chacras sucias. Y bueno, acá les puse qué podemos hacer con esas situaciones, porque hacen a la eficiencia del herbicida pre que vamos a tratar de usar en invierno para que llegue bien a suelo y arranquemos con una chacra limpia. En cuanto a carnicera, que es una de las malezas que nos sigue preocupando, tenemos los nuevos nacimientos, que obviamente son de ahora, y los invernales. Tenemos que estar atentos a los puntos de inflexión, sobre todo porque estamos con temperaturas altas, y eso acelera el desarrollo de la maleza. Ahora los miramos con detalle. Y cuando la cortamos con la cosechadora, tener en cuenta que tenemos que hacer una estrategia de doble golpe. Ahora vamos a ver algunos datos, y ese es el orden de eficiencia de los hormonales para ese doble golpe, que ya hay bastante evidencia científica que lo respalda. Estos son los puntos de inflexión en carnicera, que también están bastante estudiados y comprobados, y las opciones químicas que tenemos, ¿no? Aprovechar los nuevos nacimientos de plantitas emergiendo ahora en esta época, para utilizar únicamente un quemante. Después, con estas temperaturas altas, como decía, si el desarrollo es rápido, ya debemos agregar glifosato. Y el hormonal. Y después, bueno, irnos al doble golpe, no es el caso, no van a tener una carnicera elongada de esta época, sino más bien eso es ahora para las carniceras cortadas por cosechadora. Y en eso, yo en lo que más he trabajado es en tratar de hacer ese doble golpe en una única aplicación, ya que las ventanas de tiempo están bastante cortas. El hormonal nos marca tiempos de espera para algunos de los cultivos de invierno, y por tanto tenemos que tratar de ser muy eficientes con esas aplicaciones. Acá les muestro resultados de un doble golpe de una carnicera cortada, post cosecha. Obviamente ahí estoy contra zafra, pero es válido igual los resultados, porque es una carnicera cortada, donde pueden ver, primero que nada, la distinta velocidad de los quemantes en los resultados. Ven como, obviamente, resultados con HIT, mucho más rápido quemado, pero después tenemos otras opciones, como son el carfentrazone y el flumioxazin, que a la larga alcanzan el mismo resultado. Ciflumioxazin, que necesita sí o sí el agregado de 2,4-D, o sea, solo se queda muy, muy pobre, pero son opciones válidas para hacer ese quemado en una única aplicación. Bueno, en cuanto a yuyo colorado, lo mismo. Yo les decía que he trabajado bastante en estas opciones. Lo que sí, bueno, cuando hubo escapes de los preemergentes y anduvieron mal por esa falta de precipitaciones post aplicación, deberíamos haber hecho un previo raleo a mano. Y bueno, los que estén cortados por cosechadoras también llevan un doble golpe. Acá les muestro resultados de ensayos también en una única aplicación, donde nuevamente vemos las distintas velocidades de quemado,
de HIT mucho más rápido que flimoxacin o carfentrazone, pero todos válidos alcanzando muy buenos resultados. Bueno, otros problemas que son las gramíneas, con las que estamos saliendo de las chacras. Tenemos en algunas zonas más identificados problemas de gramíneas perennes y en otras zonas anuales, como pueden ser las equinocloas. Les pongo acá opciones de control químico que marcan la bibliografía como los más eficientes. Acá deberíamos esperar un rebrote parejo para hacer las aplicaciones. Quizás en Equinocloa, ahora con estos pronósticos de un mayo un poco más benévolo en temperaturas, deberíamos hacer la aplicación porque las heladas se van a demorar en hacer su trabajo. Y bueno, para que tengan opciones de qué utilizar. Bueno, en cuanto al carry, este es un punto en el que se afecta la competitividad inicial del cultivo de invierno, en donde, que también es muy importante para maximizar el uso de los preemergentes en invierno. Yo lo tengo muy visto en los ensayos, que un cultivo que no compite al inicio no termina limpio, no colabora con el preemergente. Ahora les voy a mostrar algunas fotos. Y bueno, quería compartir resultados, pero también es una consulta muy frecuente que tengo. Obviamente el fenómeno de Carry está influenciado por muchísimos factores, es muy difícil de predecir, pero hay algunos con los que tenemos mayor riesgo que con otros. Ahí les muestro algunos de los que serían más condicionantes, tipo los herbicidas IMI, en algunos cultivos que se hicieron de sorgo, de girasol, que empieza a crecer bastante el área. Ahí, ante precipitaciones escasas, que fue la situación que tuvimos, sobre todo se está viendo mucho que las precipitaciones enseguida, después de la aplicación, el primer mes, el segundo mes, son las más importantes para determinar si hay degradación o no. Y fueron las que no ocurrieron, y pHs ácidos en herbicidas IMI condicionan mucho su degradación química, o sea, ese paso no se da, se absorben y no se degradan químicamente, y bueno, y después condiciones de suelos con materias orgánicas bajas y más proporción de arena son las situaciones donde más riesgo tendríamos. Ahí nos tendríamos que ir a otro cultivo IMI en el invierno o hacer alguna cobertura de bioremediación, y por eso acá les pongo las coberturas de mayor a menor que se afectan por herbicidas IMI, siendo la avena la más tolerante. Ahora, quería destacar otro concepto, que es el de acumulación o stacking, que muchas veces se confunde con el carry. El carry de herbicidas es de un cultivo hacia otro, y ahí tenemos que tomar en cuenta mucho la tolerancia del cultivo siguiente. Pero el stacking, nosotros como tenemos suelos con BTs importantes, sobre todo en el área núcleo agrícola, ya es la acumulación en BT, y eso es todavía más difícil de predecir cuándo va a ocurrir ese daño, mucho más que el carry. Pero no todos los herbicidas se acumulan en el BT, es muy importante ver que los que tienen más problemas por stacking son las ALS, los IMI, y en mucho menor medida, pero es posible, los fotosistema 2, como pueden ser la simacina o el metribuzin, que son los que venimos usando. Pero eso quería separarlo del fenómeno de carry, porque también no se ve en el mismo momento del ciclo del cultivo, y ya son chacras con problemas que vienen de aplicaciones sucesivas de los mismos activos. Y un producto que se usa para maíz, el biciclopirone, que este año también con las faltas de precipitaciones puede llegar a ser riesgoso, para que lo tengan en cuenta, por ser un año seco, pero
por lo menos para mi conocimiento, faltan datos de cuál puede llegar a ser el riesgo en los cultivos de invierno bajo estas condiciones. Porque, ¿qué nos pasa? Estamos todos manejando estos datos, que son, se los resumí, los preemergentes que estamos usando en verano, hacia trigo y a cebada, los periodos seguros de utilización, datos de etiquetas que vienen dadas de países como Estados Unidos, son datos de varios estados, pero en general tienen climas más fríos que los nuestros, y estos son los datos que a veces nos asustan y nos decimos, apliqué metribuzin y sulfentrazone, no voy a poder ir a colza, etcétera, etcétera. Para trigo y cebada, como vemos, los tiempos son mucho más cortos, no tendríamos problemas, hasta 6 meses, fue cuando corrió el cultivo de soja, así que no tendríamos problema, pero hacia colza vemos algunos limitantes. Pero, ¿qué es lo que está pasando de esto en Uruguay? Por suerte hay algo de bibliografía, es poca, son datos de un único año, pero con resultados un poco confusos, pero claramente no se ve lo que predecimos por esos tiempos de restricciones de etiquetas. Esto es algo que también estamos viendo en las chacras, realmente con los 3 años que venimos de aplicaciones de preemergentes en los cultivos de verano no estamos viendo daños por carry a colza, y eso es algo que en este ensayo se mostró. Como ven, se evaluaron los herbicidas preemergentes de verano a dosis simple y a dosis doble, en lo que es población de plantas instaladas de colza. Como ven, todos estos que son los que más estamos utilizando, sulfentrazone, flumioxacin, metolaclor, metribuzin, a doble dosis no generaron diferencias con el testigo, pero los que mostraron quizás una tendencia más a la baja fueron diclosulam a dosis simple y flumioxacin a dosis doble, algo que, de nuevo, por bibliografía sería poco esperable. Y incluso diclosulam a dosis doble tampoco mostró esas diferencias. Cuando vemos, hubo una tesis muy parecida a esta, en condiciones de laboratorio, donde se midió largo de radícula, tampoco hubo diferencias significativas en colza, y se evaluó para una variedad y un híbrido. Por lo tanto, bueno, como conclusiones, no estamos viendo esto que nos indican las etiquetas. No hemos visto daños ni acá en Uruguay, ni tampoco vemos reportes en Argentina, que es algo que miramos mucho, sobre todo porque tienen un fuerte uso de preemergentes de verano, sobre todo para el control de yuyo colorado, y mucha experiencia. Pero bueno, siempre lo indicado es usar las dosis recomendadas. Muchas veces me consultan o me dicen, bueno, puse 1 litro de metribuzin, puedo ir a colza, y bueno, te saliste de etiqueta, ahí el riesgo es totalmente del usuario. Es mucho más complicado responder ese tipo de preguntas. Entonces, quedémonos con las dosis de etiqueta, no condicionemos la rotación hacia adelante, pero las condiciones tanto edáficas como climáticas de Uruguay están demostrando que la degradación de los herbicidas preemergentes de verano se está haciendo bien, y por ahora no hemos visto daños, por lo que sería bastante seguro la siembra a colza. Bien, los barbechos. Ya vimos un poco cómo están saliendo las chacras de verano. Hay muchas otras chacras que están saliendo bastante limpias. Las lluvias tardías, a pesar de que atrasaron el ciclo de la soja, ayudaron a que las emergencias se estén dando ahora. O sea, ustedes rascan un poquito abajo de los rastrojos y ven esta situación.
que es totalmente ideal para tratar de usar herbicidas quemantes y ya también poner esos preemergentes con los herbicidas quemantes. Que también es algo que estoy viendo y recibiendo muchas consultas en donde ven unos pelitos de raigras, ven unos pelitos de quinocloa, que por las altas temperaturas que estamos teniendo están emergiendo, también yuyo colorado, y enseguida se vienen con la bomba el glifosato, cletodin, glifosato 2,4-D, ya condicionan la fecha de siembra siguiente. No, aprovechemos a usar el quemante, que es suficiente, y quizás con un preemergente que lo potencie, que lo sinergice, y ya queda la residualidad para el cultivo de invierno que estamos sembrando atrás. ¿Cuáles son esos quemantes? Bueno, acá hice el cuadro de resumen, las recetas para que las tengan. Trigo y cebada, podemos usar esos quemantes, cada uno con su nicho de especies que controlan mejor. Y a colza, con registro por lo menos en otros países, esos dos. Y bueno, esos quemantes, como les mencionaba, podemos aprovechar esas aplicaciones para ponerlos con los preemergentes de invierno, y veamos cuáles son las opciones de preemergentes que tenemos de invierno. De vuelta, hice mi cuadro de resumen, obviamente siempre pensando en que esas especies que están emergiendo son resistentes, para hacer el quemante. Y bueno, estas son las opciones que hoy tenemos en mercado acá en Uruguay, que no son las mismas que puede llegar a ver en Argentina. Estos son días presiembra que tenemos que considerar una vez que los aplicamos, siempre idealmente post lluvia, post aplicación. Les iba a mostrar algunos resultados de ensayos que hemos hecho en zafras pasadas. Esto es a 70 días post aplicación de un flumioxacin en un trigo que se implantó bien, con una presión media a baja de infestación de raigras. ¿Qué pasa cuando lo ponemos en una situación mucho más exigente? Esto es una chacra algo que no se hace, por supuesto, una chacra que venía de un semillero de raigras, donde hicimos cebada y pusimos el flumioxacin en esta situación, y además la cebada recibió casi 100 milímetros por siembra, y se implantó muy mal. Vemos cómo el flumioxacin, como preemergente ahí, se queda muy corto, y por lo tanto en estas situaciones debemos prever que nos va a llevar un repaso o incluso un solapamiento de residuales, que es una técnica con la que ahora más adelante vamos a discutir. Estos son resultados argentinos de Ramón Guigón, que lo conocerán, también responde consultas en Agroconsultas, pero vean cómo el control de raigras alcanza niveles excelentes cuando hacemos el repaso con el post, además de poner el preemergente a siembra. Otra opción que está en esta zafra como preemergente es el mateno. Esto es una cebada, también esto es 70 días post aplicación. Acá no teníamos testigo apareado en la parcela como en las fotos anteriores, pero esta es la foto de la parcela testigo, también con buenas eficiencias. Y cuando nos vamos a colza, un cultivo que obviamente va a crecer mucho esta zafra, en lo que tenemos pocas opciones químicas, hemos estado trabajando para tratar de incluir algunas de ellas. Como ven, acá en fitotoxicidad, siempre cuando ya estamos en valores cercanos a 5, son opciones que descartamos totalmente porque sabemos que pueden tener efecto en rendimiento.
pero como de acá de los testeados, como pueden ver, metolaclor tuvo un comportamiento aceptable, y también en mezcla con trifluralina. Y es una opción que estamos recomendando esta zafra. Como se va a extender bastante el uso, estos son resultados de un año solo, estamos más bien recomendando dosis de 0,8 y no tanto de 1 litro, como para agarrar experiencia de campo primero y validar eso que vimos en el ensayo. Entonces, yendo específicamente a afinar el manejo de estos preemergentes en invierno. ¿Cómo los elijo? Bueno, primero que todo, pensar cuál es nuestra maleza driver, o sea, cuál es la que nos rige las decisiones del sistema. Obviamente son claramente algunas de las resistentes, tenemos que elegir una o dos. Y esa maleza tiene que definir también la mezcla de herbicidas, ¿no? Y hay un cambio ahí en el concepto de mezcla para ampliar espectro hacia mezcla en donde los dos principios activos sean eficientes contra la misma especie. La dosis la tenemos que determinar según el tipo de suelo, considerar también que estamos en invierno, son temperaturas más bajas y por tanto las residualidades se extienden, y podemos bajar un poco la dosis, pero también tenemos que tener en cuenta la densidad del banco de semillas que esperamos, de acuerdo a lo que el año pasado semilló en esa chacra o la infestación que esperamos. Los volúmenes de rastrojo, ahora vamos a hablar un poco de eso en cuanto a las solubilidades de los productos, y los pronósticos claramente por la humedad que necesitamos. Y bueno, ¿cuándo aplico? Eso es algo que también aprendimos esta zafra pasada. En general tendríamos que estarnos rigiendo por los flujos, el momento que esperamos, el flujo de emergencia de la especie, pero con los pronósticos de precipitaciones tan pocos en realidad, estamos realmente prefiriendo aplicar cuando tenemos un pronóstico certero de precipitaciones, aunque eso signifique que nos falten 10 días para sembrar. Y esto es a lo que iba con los volúmenes de rastrojo y cuánta precipitación, cuánta humedad necesito para estos preemergentes. Bueno, como ven, con las opciones que tenemos en invierno estamos bastante en el horno. Son herbicidas poco solubles, estos que podemos poner en presiembra. Necesitamos mucho volumen de agua para que se incorporen. Y se absorben bastante a rastrojo y a suelo, y por tanto precisamos humedad para que estén en la solución de suelo y actúen. Por tanto, atarnos al pronóstico de lluvia certera es muy importante. Entonces, cuando esperamos densidades medias a bajas, podemos utilizar un preemergente presiembra y hacer un repaso con postemergente. Ahora, si esperamos densidades medias a altas, podemos incorporar una técnica de solapamiento de residuales, y posiblemente también nos lleve un repaso con postemergentes. Ahí el solapamiento se hace dentro del cultivo. ¿Me estaría faltando una diapositiva? No. Se hace dentro del cultivo, post-macollaje. Estas son las opciones ahí abajo que tenemos de herbicidas donde podemos poner estos preemergentes dentro del cultivo cuando todavía no cierra surco y que llegue a suelo y que colabore extendiendo las residualidades para flujos de emergencia, para frenar los flujos de emergencia más tardíos, ¿no? Esto es, ese metolaclor podría utilizarse dentro del cultivo de colza también, trigo y cebada, metribuzina y diflufenican, obviamente solo en las gramíneas de invierno, trigo y cebada.
Y bueno, como conclusiones, ya terminando, debemos elegir estos preemergentes bien, según las especies que queremos controlar, y ajustar bien la dosis, según tipo de suelo y el banco de semillas que tenemos. Debemos hacer buenos reseteos. El efecto, o sea, el objetivo es que lleguen a suelo, que no haya materia vegetal verde, que los absorba, pero además porque el buen reseteo con la degradación del verde ya genera efectos de demora en la emergencia del nuevo flujo. Debemos tratar de conjugar el flujo de emergencia con la activación del producto, y por tanto con el pronóstico de lluvias. Todos necesitan precipitaciones, algunos tienen formulaciones que los protegen un poco más y por tanto soportan más días sin precipitaciones que otros, y se incorporan a la dosis que aplicamos. La humedad previa y posterior son muy importantes. Es importante hacer los deberes con respecto al cultivo, que quede bien implantado, que tenga la nutrición que necesite para competir y ayudar a ese preemergente. Ante presiones altas tenemos una técnica posible de solapamiento de residuales, y bueno, y un aspecto práctico de trabajar estos años con preemergentes es que realmente son productos en general bastante pesados, que al rato de haber realizado las mezclas se decantan, y por tanto es muy importante al momento de la aplicación que tengan agitación. Bueno, yo era todo lo que tenía para contarles, quedo abierto a las preguntas, Ramiro, y bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, Amalia, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición, muy claro cómo hablas. Me quedo fuertemente con la última slide que presentaste, donde diste un montón de conceptos clarísimos, no solo clarísimos, sino prácticos, para ajustar, digamos, las estrategias. Así que muchas gracias. Si te parece, entonces, pasamos al espacio de consultas. Ingresaron algunas. Decimos a la audiencia, repetimos, que los animamos a que, más allá de las consultas que puedan ingresar acá, luego le pueden realizar consultas a Amalia en el sitio, ¿sí? Pueden hacerlo ingresando a donde dice consultar a expertos. Si buscan a Amalia, tocan en la banderita de Uruguay para que se les achique la tabla y van a encontrar a Amalia ahí entre los expertos como especialista en malezas. Si tuvieran consultas para otra temática, también van a encontrar especialistas en distintas temáticas, incluso de ganadería, mercados y demás. Así que con mucho gusto los esperamos allí para que les realicen consultas. Como dije al inicio, es totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar registrados en el sitio, lo cual también es gratis. Así que los invitamos a que utilicen ese medio para consultar cualquier consulta que quede fuera por cuestiones de espacio de esta charla, hacérsela luego a Amalia por esa otra vía. Así que, Amalia, vamos con la primera consulta, que es: ¿cuáles son los tiempos de espera para la siembra de colza cuando usamos herbicidas hormonales? Bien, sí, ahí los herbicidas hormonales en general los estamos utilizando para esos reseteos que yo mostraba ahí, pero también está habiendo una tendencia a usar esos herbicidas hormonales como residuales, porque adentro del cultivo de colza estamos muy restringidos en las opciones químicas que tenemos. Mi opinión ahí es que tenemos experiencias de campo donde vemos fitotoxicidad de los hormonales aplicados presiembra. Tenemos que respetar los tiempos de espera. Hay una tendencia generalizada, sobre todo esta zafra en las siembras que están ocurriendo ahora, de utilizar picloram, presiembra de colza. Tenemos muchas experiencias de fitotoxicidad. Los herbicidas, yo entiendo, los herbicidas hormonales en suelo son muy solubles y pueden llegar a hacer cierto control en algunas especies que son muy sensibles, pero necesitamos dosis altas que también condicionan mucho que el cultivo nazca sin fitotoxicidad.
En 2,4-D estamos manejando lo mismo que para soja, 15, 20 días de espera. Picloram, lo que mencionaba ahora que se está generalizando la práctica, en realidad tiene 120 días de espera como para una siembra segura. Dicamba un mes. Y bueno, esos son más o menos los herbicidas que mostré en los receteos que se pueden usar. Fluroxipir todavía no tenemos tan clara la situación. Hay algunas experiencias con daños presiembra de colza, aunque en las tablas aparece como con poca restricción en días. Bueno, muchas gracias, Amalia. Vamos con otra consulta, que es si se puede usar glufosinato como quemante previo a colza también. Sí, ahí en el cuadro donde yo puse los quemantes, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, saflufenacil no se recomienda como quemante previo a colza. Es un quemante muy riesgoso. Tampoco agregué glufosinato de amonio, pero más bien ahí yo en ese cuadro me guié mucho por los registros de otros países que hacen mucha área, tipo Australia, porque ahí más bien la restricción de que no hay registro es que el glufosinato de amonio, cuando las temperaturas empiezan a bajar, no funciona tan bien como quemante como en otras épocas del año. No es tanto por restricciones hacia la siembra del cultivo como si las tiene saflufenacil. Es una opción, pero no hay registros en otras partes del mundo y por eso no está incluido ahí. Gracias, Amalia. La otra pregunta es si es viable el uso de preemergentes junto a los quemantes. Bueno, como mencioné ahí al pasar capaz muy rápido en la charla, sí, es viable. No hemos tenido problemas de corte en tanques ni de deficiencias. Lo ideal ahí es tratar de sinergizar, o sea, como yo decía hoy, tratar de que el preemergente sinergice al quemante. Hay algunas mezclas que ya sabemos que se sinergizan, los fotosistemas 1 con los fotosistemas 2, como por ejemplo el paraquat, con Duron, glufosinato con los PPO. Tratar de hacer eso, obviamente siempre que la cobertura verde que estamos queriendo controlar con el quemante sea menor al 20-30% para que el preemergente llegue a suelo y tenga el control que queremos, que buscamos. Gracias, Amalia. Y te hago una última consulta, porque ya para no abusar del tiempo que nos diste y que pactamos, que es ¿qué daños pueden causar los preemergentes dentro del cultivo? Bien, sí, eso es una duda que surge cuando hablamos de la estrategia de solapamiento en chacras con infestaciones muy altas. Ya como que no le diríamos rescate porque estamos tratando de controlar algo que no emergió todavía, pero son chacras que esperamos complicadas. Ahí los daños realmente yo no los tengo medidos. Si los puse como opciones de herbicidas son porque realmente espero que los daños no sean significativos ni tengan impacto en rendimiento. Sí lo puedo afirmar sobre todo con metolaclor. Metribuzin y diflufenican espero que sean un poquito más quemantes sobre el cultivo de invierno, pues son un poco más agresivos. Pero no tengo exactamente medido si esos daños de punteo que se pueden ver por esos dos herbicidas tengan impacto en rendimiento. Bueno, Amalia, muchas gracias por todo tu tiempo, por los conocimientos que nos dejaste. A la audiencia vuelvo a decirles que si quedan consultas, por favor las canalicen a través de la página, buscando a Amalia en la tabla de expertos, que le llamamos nosotros, van a poder encontrarla ahí, en consultar a expertos. Amalia es una de las especialistas en maleza del sitio del equipo de Uruguay, así que con gusto estará esperando las consultas. De paso, como bien ella comentó en un momento, dijo, recibo muchas consultas por teléfono sobre tal o cual cosa. Lo bueno de esto, que uno las escribe, las deja por escrito,
y luego es conocimiento que le sirve al resto. No se termina en una llamada telefónica. Y tiene un impacto altísimo. Créanme que nosotros en promedio tenemos medido cuántas veces se lee una respuesta y es muy alta. La utilidad que da una respuesta de Amalia al resto de las personas, además de que consultó, es muy alta. Entonces los invitamos a que, en lugar de llamarla a Amalia, vayan con una consulta por escrito que va a ser de mucha utilidad para... Colaboramos con la comunidad y el aprendizaje, digamos, compartido. Así que gracias, Amalia, nuevamente. Vuelvo a agradecer a Valora. Perdón, Amalia. A ustedes, no, agradecer, nada más. Bueno, sí, no, al revés. Así que gracias a Valora y a Agromil también por acompañarnos en esta charla. Y bueno, ha sido un gusto. En breve o en algún momento ya les estaremos comunicando sobre nuevas charlas apuntadas a público uruguayo, sin que ello implique que no puede ser a más público, pero les estaremos comunicando porque esperamos que pueda ser de mucha utilidad en Uruguay este tipo de acciones. Bien, nos veremos la próxima.